Mis amigos, pues todo esto por aquí era petroglifos y todo quedó inundado. Y por esa razón las personas pues no querían que se inundara, porque se iba a perder gran parte de la historia, gran parte del legado cultural. Amigos, damas y caballeros, pues sean todos bienvenidos a una aventura más aquí con Lemon Overe. Vamos hacia un pequeño poblado que se llama Quebrada Caña. El embalse que ustedes ven es de la hidroeléctrica Barro Blanco, así que esto tiene muchas historias, tiene muchas leyendas y opiniones encontradas, pero no vinimos a eso, a crear discordia ni nada, vinimos más que todo a conocer. Y pues nada, aquí quedaron inundadas muchas cosas, cultura, costumbres, tradiciones, y podemos enumerar una lista de cosas que quedaron bajo el agua. Pues nada, ¿no? Al final pues venimos a conocer a las personas, las comunidades que quedaron fuera de lo que es el charco, la laguna o el lago, como quieran llamarlo. Pues nada, aquí estamos, una vista espectacular, pero a la vez como muy nostálgico por las cosas que se dieron. Y pues nada, ¿no? Al final todo tiene que pasar y pasar por algo. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿se recibió indemnización cuando o sea, por la inundación? Porque conozco unos temas, por ejemplo, de Changuino la 1, que es la represa de allá, se indemnizó a mucha gente allá. Entonces no sé si ocurrió lo mismo por este lado. Es lo que mucha gente se pregunta, que si se indemnizó a la población que quedó bajo el agua y todo eso. Okay. Tal vez el gobierno quiso indemnizar a la gente. Okay. Lo que nosotros como MDA y afectados hicimos era no aceptarle indemnización al gobierno. ¿Y sabe cuánto le estaban ofreciendo? A una como ejemplo, a un señor que se llama Luis Jiménez le estaban ofreciendo $700 por cedro, cacao, mango, aguacate, todo que se le inundó $700. Imagínense eso. O sea, si yo le firmo eso, significa que yo mismo me estoy dando un cachetazo porque yo estoy firmando eso. Y eso es increíble, señores. Entonces eso es una ofensa para nosotros. $700 es un ejemplo solamente de lo que se le quiere. O sea, por el terreno que se inundó, por la finca que se inundó y las casas incluso. Así mismo, señor. $700. Y por eso nunca... Y sabemos, o sea, ya hemos visto historia en otro lado y por eso dijimos, aquí va a ser, haremos la diferencia. La gente que tiene derecho posesorio nunca vendieron, nunca hicieron nada y por eso nos ven aquí. Podemos en cualquier lugar decir al frente del gobierno, no te hemos recibido nada. Damas y caballeros, chicos y chicas, pues aquí estamos en la comunidad de Quebrada Caña, aquí con los moradores, los residentes que están reunidos hoy para tratar un tema, bueno, complicado, sensible y que muchos no entienden. Mucha gente dice que la comunidad de Barro Blanco y la gente recibieron indemnizaciones no de cientos de dólares, miles, 50,000, 100,000, y que a mucha gente le dieron terreno, casa y carro. Pero eso no es la realidad. La realidad es lo que vemos, las casas y todo lo demás. Aquí se vive modestamente, o sea, normal. Y por eso que se reúnen, o sea, como para llegar a un acuerdo, o no sé, al final qué es lo que se va a hacer. Pero es un tema complicado, así que aquí está la gente, cada uno pues pendiente a todo lo que va a pasar. Y yo pues me voy directo a la cocina porque es lo que me interesa. ¡Buena! ¿Cómo está? ¿Qué está cocinando? Cocinando arroz. Vaya la vida. Aquí que estoy con mi tía, pues, que cocinando un buen arroz para el almuerzo, señores. Así que, señoras y señores, pues vamos a seguir caminando. No podemos esperar el almuerzo. Así de Maicabero, pues seguimos nuestro camino. Pues les deseo suerte a mi gente de por acá, de Quebrada Caña, que bueno, esperemos que se resuelva algún día todo esto. Es un tema complicado, solamente le digo eso. Esta es una de las comunidades afectadas directamente por Barro Blanco, o sea, por la hidroeléctrica y eso. Pues es la forma de vida, casitas así muy modestas, muy sencillas, de madera, de cañaza, bambú y todo, pues. Es la forma de vida, la gente son muy tranquila, muy tratable. Y pues, wow, me recibieron muy chévere, muy bien, con café y todo lo demás. Creo que al final es eso. Lo importante, lo bueno del pueblo Nove, ¿no? La gente nos reconocen como hermanos y eso es. En esta comunidad, aquí está la iglesia católica, aquí está la cruz y todo lo demás. Aquí
aquí está la iglesia. Bueno, al final hay de todo en una comunidad. Usted puede ver iglesia católica, puede haber iglesia momatata, puede haber iglesia evangélica, puede haber de todo en creencias religiosas o creencias. La escuela queda más hacia arriba, la escuela queda más hacia allá y pues aquí tenemos una pequeñita escuela de Cefasel. Bien, damas y caballeros, chicos y chicas, pues aquí estamos en el embalse, aquí en el charco, en el lago, así como ustedes le quieren llamar. Estamos en el lugar aquí en Barro Blanco, la hidroeléctrica y todo lo que ha sucedido con la inundación y eso. Pero lo más interesante que quiero mostrarles a ustedes es cómo quedó inundado prácticamente. Aquí todo era vivienda, o sea, todo por aquí, mostrárselo, todo por este lado era casa. Todo por este lado era casa y todo se inundó. Así como pueden ver ustedes, o sea, al final, amigos, wow, la verdad es que es impresionante imaginar que en un día del pasado vivieron personas por aquí, por este lado, por aquí, y pues los que salieron se ubicaron más hacia arriba, más hacia allá, y es las casas que podemos ver, y pues es nada, es por aquí. Esto era una comunidad grande, Ricardo, ¿no? Era una comunidad grandísima, dice por aquí, pues todo, solamente podemos ver algunos árboles, así que sobrevivieron a la inundación, y de ahí todo lo demás está bajo agua, amigos. Y wow, la verdad es que impresionante. Ari blite chingo vereño dañawan ni ngoven ni donete, tita diga onere mrusen, tita comenyore kapadengo. Kue udiote abuga nigani horanyete nete, abuga kodegata suliare petroglifo nieta, abuga nigani horanyete. Damas y caballeros, pues comentan que toda esta área de por aquí habían petroglifos, son las escrituras en las piedras y todo lo demás. Mis amigos, pues todo esto por aquí era petroglifo y todo quedó inundado, y por esa razón las personas pues no querían que se inundara, porque se iba a perder gran parte de la historia, gran parte del legado cultural de nuestros ancestros prácticamente de este lado. Estamos en la comarca. Ya saliendo hacia unos kilómetros más allá, ya salimos de la comarca y entramos a Chiriquí. Pero de ahí lo demás, todo esto es comarca, amigos. Todo esto es comarca, las personas caminan por toda esa orilla hasta llegar allá a la hidroeléctrica, hacia abajo. No, al final, amigos, solo queda de reflexión todo lo que puede ocasionar esta clase de recursos. O sea, lo que se hace, lo que pasa. Y pues, el pueblo Mave tiene la razón de luchar, tiene la razón de querer proteger su patrimonio, su cultura, su legado, y pues es válido toda lucha, pero a veces los intereses económicos están sobre todo esto. Y pues lo dejo con esa reflexión, amigos. Se perdió la historia prácticamente aquí. O sea, todo está bajo agua, no se puede ver, al menos que vayamos a bucear o esas cosas, pero es muy complicado. Sería como un turismo acuático y algo muy a otro nivel. Y pues por las condiciones que vemos, todo está sucio, inundado, y pues es impresionante también la cantidad de basura que se ve por aquí en el embalse. Pero ya eso viene de arriba. Pues es lo que quería mostrarle. Toda esta parte de por aquí era petroglifo, historias que ya no volveremos a ver nunca más en la vida. Así que mis amigos, pues nada, de eso se trata. Nos vemos en otro video, si el Todopoderoso lo permite. Gracias por seguirme, gracias por ver los videos. Y nada, estoy un poco nostálgico por esta visita de las cosas que yo nunca pude ver y nunca podré ver. Que se inundaron las casas, los petroglifos, lugares arqueológicos, todo se perdió. Así que nos vemos, si así el Todopoderoso lo permite, en el próximo video. Chao, chao.